Cuando la patrona rica le entregó una casa como pago por años de trabajo duro, todos creyeron que era una humillación. La viuda acababa de perder a su esposo, tenía 3 hijos pequeños que alimentar y ningún lugar a donde ir. Pero aquella casa no era cualquier casa. Tenía una grieta gigantesca que la atravesaba de arriba abajo, como una herida abierta en medio de la fachada. Los vecinos murmuraban con lástima. La gente se detenía a mirar con horror y todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo es posible vivir en un lugar así? Marcela no tenía opción. Con sus hijos aferrados a su falda, abrió la puerta y entró. La primera noche, mientras todos dormían sobre el piso frío, ella se quedó despierta mirando aquella grieta que parecía observarla de vuelta. Y entonces lo escuchó. Un ruido, suave, constante, aterrador. Venía de la grieta, como un raspado, como un latido, como si la casa estuviera viva. Y lo peor de todo, parecía venir de abajo, debajo la tierra. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. La noticia llegó un martes de octubre, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas raídas del cuarto que compartían los 4. Adrián había muerto en el camino de regreso de la mina, arrollado por un camión que no frenó a tiempo en la carretera sinuosa que conectaba Parral con las comunidades serranas. El cuerpo llegó envuelto en una lona gris y Marcela no tuvo siquiera tiempo de gritar. Sus 3 hijos la miraban desde el rincón de la sala. Ismael, de 8 años, con los ojos secos y la mandíbula apretada, como si ya supiera que debía ser fuerte. Camila, de 5, aferrada a un muñeco de trapo, y el pequeño Julián, de apenas 10 meses, que lloraba en brazos de su hermana mayor, sin entender que su padre nunca volvería a cargarlo. Los parientes de Adrián aparecieron el día del velorio. Trajeron flores y palabras vacías, pero ninguno ofreció ayuda real. La cuñada de Marcela, Estela, se acercó con una expresión torcida y le susurró al oído mientras el cura rezaba. Ahora sí vas a saber lo que es la vida sin un hombre que te mantenga. Marcela apretó los puños bajo el rebozo negro, pero no respondió. Cuando los últimos rezos terminaron y el ataúd fue llevado al cementerio en las afueras de Parral, la familia de Adrián se retiró como una sombra que desaparece al mediodía. Ninguno volvió a buscarla. Ninguno preguntó por los niños. Las semanas siguientes fueron un descenso silencioso hacia el hambre. Marcela vendió lo poco que tenían, el televisor viejo, las herramientas de carpintería de Adrián, hasta la estufa de gas que apenas funcionaba. Con ese dinero compró frijoles, arroz y leche en polvo para Julián. Buscó trabajo en las tiendas del centro, en los mercados, en las casas de familias conocidas, pero las puertas se cerraban antes de que pudiera terminar de hablar. No tenemos espacio, le decían. Ya contratamos a alguien. Una tarde, mientras caminaba de regreso con las manos vacías y Julián dormido en su espalda, escuchó a 2 mujeres murmurar desde el quicio de una panadería. Esa es la viuda de Adrián, pobre mujer. Dicen que él murió borracho, por eso el camión no lo esquivó. Marcela siguió caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro algo se desgarraba. Fue entonces cuando escuchó hablar de la señora Inés Villagrán, una mujer adinerada, que vivía en una quinta enorme a las afueras de la ciudad, cerca de la entrada a la sierra. Decían que era fría como el hielo, que trataba a sus empleados con rigor militar y que jamás mostraba compasión. Marcela se presentó una mañana de noviembre, con Julián envuelto en su rebozo y los otros 2 niños esperando en casa bajo el cuidado de una vecina. La puerta fue abierta por un hombre mayor de rostro serio, que la miró de arriba abajo antes de hacerla pasar. «Espere aquí», dijo con voz ronca. Marcela esperó de pie en el pasillo frío, con las manos entrelazadas y el corazón golpeándole el pecho. Cuando la señora Inés apareció, Marcela supo de inmediato por qué la gente le tenía miedo. Era una mujer alta, de cabello plateado recogido en un moño apretado,
con ojos grises que parecían atravesar el alma. Vestía un traje sastre oscuro, impecable, y caminaba con pasos que resonaban contra el piso de mármol. No sonrió, no saludó, solo preguntó: «¿Qué necesita?». Marcela tragó saliva y respondió con voz firme: «Trabajo, señora. Puedo limpiar, cocinar, lo que usted necesite. Tengo 3 hijos pequeños y necesito mantenerlos». La señora Inés la observó en silencio durante un tiempo que pareció eterno. Luego asintió con sequedad. «Empieza mañana, 7 de la mañana. No tolero retrasos ni excusas». Marcela comenzó a trabajar al día siguiente. Las jornadas eran largas y exigentes. Limpiaba cada rincón de aquella casa inmensa. Cocinaba comidas elaboradas que la señora Inés apenas probaba. Lavaba cortinas pesadas. Pulía pisos de madera hasta que brillaban como espejos. La señora rara vez hablaba con ella. Solo daba órdenes con voz seca y se retiraba a su estudio o a su habitación. Los días pasaban iguales, uno tras otro, y Marcela aceptaba cada tarea sin quejarse. Por las noches regresaba a su casa diminuta, cargaba a Julián, preparaba algo simple para cenar y se sentaba con sus hijos en el suelo a rezar. Siempre agradecía. Agradecía el trabajo, agradecía la comida, agradecía que sus hijos estuvieran vivos. Pero algo comenzó a cambiar con el tiempo. Marcela notó que la señora Inés, a pesar de su frialdad aparente, pasaba por momentos difíciles que intentaba ocultar. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontró a la señora sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión perdida. Tenía una fotografía en las manos, y aunque intentó guardarla rápido, Marcela alcanzó a ver el rostro de un joven. «Perdón, señora, no quise interrumpir», dijo Marcela con suavidad. La señora Inés no respondió de inmediato. Luego, con voz apenas audible, murmuró: «Era mi hijo. Murió hace 15 años en un accidente». Marcela sintió un dolor profundo en el pecho. Se acercó despacio y, sin pensar demasiado, dijo: «Dios no nos quita a las personas que amamos para hacernos sufrir, señora. Lo hace para recordarnos que el amor no muere, aunque ellos ya no estén». La señora Inés levantó la mirada sorprendida. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Desde ese día, Marcela comenzó a notar pequeños gestos. La señora dejaba café caliente en la cocina antes de que ella llegara. Le preguntaba por sus hijos. Incluso una vez le dio dinero extra sin explicación. Pero seguía siendo distante, nunca sonreía, nunca mostraba afecto abierto. Marcela no esperaba nada de eso. Seguía trabajando, seguía agradeciendo, seguía orando por aquella mujer que parecía cargar un peso invisible. Pasaron 3 años. Los niños crecieron. Ismael ya ayudaba en la casa. Camila comenzó la primaria y Julián dejó de ser un bebé para convertirse en un niño curioso que preguntaba por todo. Marcela seguía trabajando para la señora Inés y aunque la rutina era dura, había encontrado una paz extraña en aquella casa grande y silenciosa. Hasta que un día de abril, la señora la llamó a su estudio. «Siéntate», le dijo. Marcela obedeció, nerviosa. La señora Inés la observó con esos ojos grises que ahora parecían menos fríos y le habló con voz firme. «He decidido que tu trabajo aquí ha terminado. Te he preparado algo como recompensa por estos años». Marcela sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Algo?», preguntó con voz temblorosa. La señora sacó un sobre manila y lo deslizó sobre el escritorio. «Es una casa. Está a tu nombre. Puedes vivir ahí con tus hijos». Marcela abrió el sobre con manos temblorosas y vio los documentos, las escrituras, la dirección. La casa estaba ubicada en una calle tranquila de Parral, cerca del centro. No entendía. «Señora, yo no sé qué decir», murmuró. La señora Inés se puso de pie, dando por terminada la conversación. «No tienes que decir nada. Solo vete y cuida a tus hijos». Marcela salió de aquella quinta con el sobre apretado contra su pecho, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión que no podía explicar. 2 días después, Marcela llegó a la dirección indicada con sus 3 hijos. La casa estaba ahí, en una esquina solitaria, rodeada de árboles viejos y un jardín descuidado.
pero lo primero que vio fue la grieta. Una grieta enorme, brutal, que atravesaba toda la fachada desde el techo hasta el suelo, como si la casa hubiera sido partida a la mitad por un terremoto. Marcela se quedó paralizada. Camila se aferró a su brazo. Ismael frunció el ceño y preguntó: ¿Esa casa es segura, mamá? Julián, con sus 4 años recién cumplidos, señaló la grieta y dijo: «Está rota». Marcela sintió que algo dentro de ella se quebraba también. La casa no era un regalo, era una burla. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Una mujer mayor con delantal se acercó y la miró con lástima. «¿Vas a vivir ahí, muchacha? Esa casa lleva años así. Nadie se atreve a entrar». Otro hombre, desde su portal, gritó: «Esa señora Inés sí que es mala. Darle esa ruina a una pobre viuda». Marcela apretó los puños, tragó el nudo que tenía en la garganta y respondió en voz alta para que todos escucharan: «Es mi casa y voy a vivir en ella». Los murmullos crecieron, pero Marcela no esperó más. Sacó la llave del sobre, caminó hacia la puerta y la abrió. La grieta era aterradora vista de cerca, pero la puerta se abrió sin problema. Adentro, la casa estaba limpia, vacía, iluminada por la luz que entraba a través de las ventanas. Marcela cerró los ojos, hizo una señal de la cruz y susurró: «Dios, si esto es una prueba, dame fuerzas para pasarla». Esa noche, mientras sus hijos dormían sobre colchonetas en el piso de la sala, Marcela se quedó despierta mirando la grieta desde adentro. La luz de la luna se colaba por ella, proyectando sombras extrañas en las paredes. Y entonces escuchó algo, un ruido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera raspando madera. Venía de la grieta. Marcela se levantó despacio, con el corazón acelerado, y se acercó. El ruido se detuvo, pero cuando puso la mano sobre la pared agrietada, sintió algo, un temblor, un pulso, como si la casa estuviera viva. Marcela no durmió aquella noche. Se quedó sentada en el piso de la sala, con la espalda contra la pared opuesta a la grieta, vigilando cada sombra, cada crujido. El ruido no volvió a repetirse, pero la sensación de que algo latía dentro de aquella casa no desaparecía. Cuando el amanecer pintó de gris las paredes, Marcela se levantó con las piernas entumecidas y fue a despertar a sus hijos. Ismael abrió los ojos y lo primero que preguntó fue: «¿Escuchaste algo anoche, mamá?». Marcela negó con la cabeza, aunque mentía. «Nada, mijo, solo el viento». Camila se despertó llorando porque había soñado que la casa se partía en dos y ellos caían dentro. Marcela la abrazó, le secó las lágrimas y le prometió que todo estaría bien. Julián, en cambio, despertó con una sonrisa y corrió directo hacia la grieta, tocándola con sus manos pequeñas como si fuera un juguete nuevo. Durante los primeros días, Marcela trabajó en convertir aquella casa agrietada en un hogar. No tenía muebles, así que usó cajas de madera como sillas y una tabla vieja sobre bloques de cemento como mesa. Colgó cortinas que había traído de su antigua casa, barrió cada rincón y limpió las ventanas hasta que la luz entraba clara y cálida. La grieta seguía ahí, imponente, pero Marcela decidió ignorarla. Cada mañana, antes de que los niños despertaran, se arrodillaba frente a ella y rezaba: «Señor, si esta casa es tu voluntad para nosotros, protégenos. Si no lo es, muéstrame el camino». Pero nada cambiaba. La grieta permanecía inmóvil, silenciosa durante el día. Los vecinos no tardaron en aparecer. Primero fue la señora Remedios, la mujer mayor con delantal que había hablado el primer día. Tocó la puerta con timidez y le ofreció a Marcela un plato de frijoles refritos y tortillas calientes. «Sé que no es mucho, muchacha, pero pensé que te vendría bien». Marcela aceptó con gratitud genuina. Luego llegó don Esteban, un hombre canoso que vivía 3 casas más abajo y trabajaba como herrero. Trajo un colchón viejo pero limpio. «Era de mi hijo, pero ya se fue a trabajar al norte. Mejor que lo uses tú». Marcela agradeció con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no todos fueron tan amables. Una tarde, mientras barría el portal, escuchó a 2 mujeres cuchichear desde la acera de enfrente. «Yo no viviría ahí ni regalada.
Esa grieta es peligrosa y esa señora Inés es una víbora por darle eso a una pobre viuda con hijos. Marcela apretó el mango de la escoba pero no respondió. Siguió barriendo, con la cabeza en alto. Una semana después de haberse mudado, Marcela consiguió trabajo limpiando en una clínica del centro de Parral. El sueldo era modesto, pero alcanzaba para comprar comida, pagar la luz y el agua. Ismael cuidaba a sus hermanos mientras ella trabajaba, y aunque era apenas un niño de 11 años, lo hacía con una seriedad que partía el corazón. Una tarde, al regresar del trabajo, Marcela encontró a Ismael sentado en el suelo frente a la grieta, mirándola fijamente. «¿Qué haces, mijo?», preguntó Marcela. El niño no apartó la vista de la pared. «Creo que esta grieta no es normal, mamá. He visto grietas en otras casas, pero esta es diferente. Es demasiado recta, demasiado perfecta». Marcela sintió un escalofrío. «No pienses en eso, Ismael. Es solo una casa vieja». Pero el niño insistió. «No es vieja, mamá. Las paredes están sólidas. El techo no tiene goteras. Todo está bien, excepto esta grieta. Es como si alguien la hubiera hecho a propósito». Las palabras de Ismael se quedaron con Marcela. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se acercó a la grieta con una linterna. La recorrió despacio, desde el techo hasta el suelo, estudiando cada centímetro. La grieta no era irregular ni caótica como las que produce un terremoto. Era recta, limpia, casi como si hubiera sido cortada con precisión. Marcela puso la mano sobre el borde y sintió algo que no había notado antes. La pared estaba lisa, pulida, como si alguien hubiera trabajado en ella. «¿Qué eres?», susurró en voz baja. La casa no respondió, pero Marcela sintió de nuevo aquel pulso, suave, constante, como el latido de un corazón enterrado bajo el concreto. Al día siguiente, Marcela decidió hacer algo que nunca había considerado: buscar información sobre la casa. Fue a la presidencia municipal y pidió hablar con alguien del Departamento de Obras Públicas. Un joven empleado de lentes gruesos la atendió con indiferencia. «¿La dirección?», preguntó sin levantar la vista de su escritorio. Marcela le dio la dirección. El empleado tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. «Aquí dice que esa casa fue construida hace 11 años por un arquitecto llamado Rodrigo Salcedo. Era un proyecto experimental. Aparentemente ganó varios premios de diseño». Marcela sintió que algo no encajaba. ¿Experimental? ¿Qué significa eso? El empleado se encogió de hombros. «No sé. Solo dice que la casa fue diseñada con una estructura especial. No hay reportes de daños ni problemas estructurales. Está aprobada por el municipio». Marcela salió de ahí con más preguntas que respuestas. Esa tarde, mientras preparaba la cena, escuchó que alguien tocaba la puerta. Era un hombre joven, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa de cuadros, que cargaba una cámara fotográfica colgada al cuello. «Buenas tardes, señora. Mi nombre es Gabriel Fierro, soy fotógrafo. ¿Podría hablar con usted un momento?». Marcela lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere?». Gabriel sonrió con nerviosismo. «He estado recorriendo Parral buscando arquitectura interesante para un proyecto personal. Y esta casa es increíble. ¿Puedo tomarle algunas fotografías?». Marcela se cruzó de brazos. «¿Por qué le interesa?». Gabriel señaló la grieta con entusiasmo. «Porque esto no es un defecto, señora. Esto es arte. Whoever diseñó esta casa sabía exactamente lo que hacía. Mire, la grieta no compromete la estructura. Es decorativa, simbólica, es hermosa». Marcela lo miró como si estuviera loco. «¿Hermosa? Esta grieta nos ha traído puras burlas y lástima». Gabriel negó con la cabeza. «Entonces la gente no sabe ver. Permítame mostrarle algo». Gabriel sacó de su mochila una revista de arquitectura y la abrió en una página marcada. Ahí, en la foto, aparecía una casa moderna en algún país lejano, con una grieta similar que atravesaba la fachada. Esto se llama arquitectura conceptual. La grieta representa ruptura, renacimiento, vulnerabilidad. Es un símbolo, y su casa tiene el mismo concepto. Marcela tomó la revista y observó la imagen con atención.
Por primera vez, vio la grieta con otros ojos, no como un castigo, sino como algo más. ¿Y usted cree que mi casa fue diseñada así? Gabriela asintió con convicción. Estoy seguro. Quien le dio esta casa sabía lo que hacía. Marcela sintió un peso extraño en el pecho. ¿Puedo quedarme con esta revista? Gabriel se la regaló sin dudarlo. Claro. Y si alguna vez quiere venderla o mostrarla al público, avíseme. Esta casa vale mucho más de lo que usted imagina. Esa noche Marcela se sentó en el piso con la revista en las manos y lloró. No de tristeza, sino de alivio. La señora Inés no le había dado una ruina. Le había dado algo valioso, algo que ella no comprendía aún, pero que comenzaba a revelarse. Se levantó, caminó hacia la grieta y puso ambas manos sobre ella. «Gracias, señora», susurró. «No sé por qué hizo esto, pero gracias». Y entonces escuchó el ruido de nuevo, más fuerte esta vez, un raspado continuo que venía de abajo, desde el suelo. Marcela se arrodilló y pegó el oído a las tablas de madera. El sonido era claro. Alguien o algo estaba debajo de la casa. Marcela no esperó al amanecer. Se levantó en plena noche, encendió la linterna y salió al patio trasero de la casa. La tierra estaba seca y compacta, cubierta de maleza y piedras. Buscó alguna entrada, alguna trampilla, algún indicio de que hubiera un espacio bajo la construcción. No encontró nada. Regresó adentro. Recorrió cada habitación con la linterna pegada al suelo, golpeando las tablas con los nudillos para detectar huecos. En el cuarto que usaba como sala, justo debajo de donde terminaba la grieta, escuchó un sonido diferente. Hueco, vacío. Marcela apartó las pocas cajas que tenía ahí y descubrió que una de las tablas estaba suelta. La levantó con cuidado y lo que vio la dejó sin aliento. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. El corazón le martillaba en el pecho. Pensó en despertar a Ismael, pero decidió bajar sola. Si había peligro, no quería exponer a sus hijos. Bajó los escalones despacio, sintiendo cómo el aire se volvía más fresco y húmedo. La linterna iluminaba paredes de piedra bien cortada. No era un simple sótano improvisado. Era una construcción deliberada. Al llegar al fondo, Marcela se encontró en una habitación rectangular de unos 6 metros de largo por 4 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de estantes vacíos, y en el centro había una mesa de madera con un sobre manila encima. Marcela lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había una carta escrita a mano con una caligrafía elegante y firme. La carta comenzaba así: Marcela, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste lo que siempre estuvo esperándote. Esta casa no fue un error ni un castigo. Fue diseñada por mi difunto esposo, Rodrigo Salcedo, poco antes de morir. Él era arquitecto y este fue su último proyecto. La grieta que atraviesa la fachada no es un defecto, es su firma. Él creía que la belleza verdadera está en lo que parece roto, pero permanece en pie. Cuando te conocí, vi en ti esa misma fortaleza. Pasaste años trabajando para mí, soportando la crueldad de otros, criando a tus hijos sola, y nunca te quejaste. Nunca pediste más de lo necesario. Siempre agradecías, incluso cuando no tenías razones para hacerlo. Decidí darte esta casa porque quería probarte. Quería ver si te rendirías al ver la grieta, si la rechazarías, si me maldecirías. Pero no lo hiciste. Aceptaste lo que parecía una carga y lo convertiste en hogar. Este sótano fue construido para guardar las piezas más valiosas de la colección de arte de mi esposo, pero él murió antes de poder traerlas. Ahora, todo lo que hay en los documentos adjuntos te pertenece. Úsalo sabiamente. Inés Villagrán. Marcela releyó la carta 3 veces antes de que sus manos dejaran de temblar. Buscó dentro del sobre y encontró más papeles, escrituras, certificados de autenticidad, listas de obras de arte, fotografías de esculturas y pinturas. La señora Inés le había dejado no solo la casa, sino también una colección completa que estaba guardada en bodegas de la ciudad. Marcela subió las escaleras casi corriendo, cerró la trampilla
y se sentó en el suelo con la carta contra su pecho. Lloró hasta que la luz del día comenzó a entrar por las ventanas. Cuando Ismael despertó y la encontró así, se arrodilló junto a ella. «¿Qué pasó, mamá?». Marcela lo abrazó con fuerza. «Pasó que Dios nunca nos abandonó, mijo. Nunca». Al día siguiente, Marcela fue a buscar al fotógrafo Gabriel Fierro. Lo encontró en un pequeño estudio cerca del mercado, revelando fotografías en un cuarto oscuro. Cuando Gabriel salió y la vio, sonrió sorprendido. «Señora Marcela, ¿qué la trae por aquí?». Marcela respiró hondo. «Necesito su ayuda, tengo algo que mostrarle». Gabriel cerró el estudio y la acompañó de regreso a la casa. Marcela le mostró la carta, los documentos y le contó sobre el sótano. Gabriel escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Cuando terminó, él se quedó sin palabras durante varios segundos. Luego dijo: «Señora, ¿sabe lo que esto significa?». Rodrigo Salcedo era una leyenda en el mundo de la arquitectura. Sus obras son estudiadas en universidades. Y esta casa es única. Si usted quisiera, podríamos convertirla en algo grande, un lugar que la gente venga a visitar. Marcela no estaba segura. «No quiero perder mi casa, Gabriel. Es el único lugar que tenemos». Gabriel negó con la cabeza. No la perdería. Al contrario, la conservaría, la restauraría y ganaría dinero con ella. «Conozco gente que invierte en proyectos culturales. Déjeme hacer algunas llamadas». Marcela aceptó, aunque con miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Gabriel trajo a un empresario de Chihuahua llamado Arturo Mendoza, un hombre de unos 50 años, con traje formal y una mirada penetrante. Arturo recorrió la casa despacio, tomó fotografías, midió la grieta, bajó al sótano y revisó cada documento. Cuando terminó, se sentó con Marcela en el pequeño comedor improvisado. «Señora Marcela, esta casa tiene un potencial enorme. Si usted me permite, yo invertiría en convertirla en un museo residencial. Traería las piezas de arte que le corresponden, las exhibiría aquí y abriría el lugar al público. Usted recibiría un porcentaje de todas las ganancias y podría seguir viviendo aquí, en una parte de la casa que reservaríamos para usted y sus hijos». Marcela escuchó la propuesta con atención. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si nadie viene?». Arturo sonrió con confianza. «Vendrán, la gente busca historias y esta casa tiene una historia poderosa. La grieta que todos creían fea se convertirá en el símbolo de que lo roto puede ser hermoso. Y usted, señora, será parte de esa historia». Marcela miró hacia la grieta. Pensó en todos los días que había pasado ahí, limpiando, rezando, resistiendo. Pensó en sus hijos, en el futuro que podrían tener. Y asintió. «Está bien, hagámoslo». Arturo extendió la mano y Marcela la estrechó con firmeza. Gabriel aplaudió con entusiasmo. «Esto va a ser increíble, señora. Ya lo verá». Los siguientes meses fueron de transformación. Arturo trajo arquitectos, diseñadores, electricistas. Restauraron la casa sin tocar la grieta, que se convirtió en el eje central del diseño. Instalaron luces especiales que la iluminaban por las noches, haciendo que pareciera una herida dorada en medio de la fachada. Trajeron las piezas de arte de la colección de Rodrigo Salcedo: esculturas de bronce, pinturas al óleo, fotografías en blanco y negro de la sierra chihuahuense, maquetas de proyectos arquitectónicos nunca realizados. Todo fue colocado con cuidado en el sótano, que fue acondicionado como galería subterránea. Marcela observaba todo con una mezcla de asombro y temor. A veces no podía creer que aquella casa agrietada, que todos habían despreciado, estuviera convirtiéndose en algo tan valioso. Mientras las obras avanzaban, Marcela construyó otra casa pequeña en el mismo terreno, justo detrás de la primera. Arturo le había dado un adelanto generoso, y ella lo usó para darles a sus hijos un hogar digno. La nueva casa tenía 3 recámaras, una cocina completa, un baño con agua caliente y un pequeño jardín donde Julián podía jugar. Ismael ayudó en la construcción, cargando ladrillos y mezclando cemento junto a los albañiles. Camila pintó las paredes de su cuarto de color rosa, y Julián, que ya tenía 5 años, plantó un árbol de mezquite que, según él, crecería tan alto como la grieta de la otra casa.
El día de la inauguración llegó una mañana de septiembre. La casa museo fue abierta al público con una ceremonia sencilla pero emotiva. Vinieron periodistas de Chihuahua, Durango y hasta de la Ciudad de México. Gabriel tomó cientos de fotografías. Arturo dio un discurso sobre la importancia de preservar el legado arquitectónico de Rodrigo Salcedo. Y Marcela, vestida con un vestido sencillo de color azul que había comprado para la ocasión, habló frente a todos con voz firme. Esta casa me fue dada cuando yo no tenía nada. Muchos dijeron que era una burla, un castigo, pero yo vi en ella una oportunidad. Y hoy, gracias a Dios y a la generosidad de la señora Inés Villagrán, esta casa es un hogar y un refugio para el arte. Que todos los que vengan aquí recuerden que lo que parece roto puede ser lo más hermoso que existe. Los visitantes comenzaron a llegar. Al principio eran pocos, curiosos locales que querían ver de qué se trataba. Pero pronto la noticia se extendió. Llegaron estudiantes de arquitectura, turistas, fotógrafos, coleccionistas de arte. La grieta se convirtió en un ícono. Las redes sociales se llenaron de fotografías de aquella casa partida a la mitad, con su luz dorada y su historia de resiliencia. Marcela guiaba algunos de los recorridos, contando su historia con sencillez y sin dramatismo. La gente la escuchaba con atención y muchos se iban con lágrimas en los ojos. Las ganancias comenzaron a llegar. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad, para que sus hijos estudiaran, para que nunca más pasaran hambre. Una tarde de octubre, casi un año después de haberse mudado a aquella casa agrietada, Marcela recibió una visita inesperada. Era la señora Inés Villagrán. Llegó en un auto negro sin avisar y tocó la puerta de la casa nueva. Marcela abrió y se quedó paralizada. «Señora Inés», susurró. La mujer mayor la miró con esos ojos grises que ahora parecían más suaves, casi amables. «¿Puedo pasar?» Marcela la dejó entrar, nerviosa, sin saber qué decir. La señora Inés recorrió la casa con la mirada. Observó las fotografías de los niños colgadas en la pared, la mesa del comedor con flores frescas, la limpieza impecable. Luego se volvió hacia Marcela y dijo algo que ella nunca olvidaría. «Hiciste exactamente lo que esperaba que hicieras. No te rendiste, no te quejaste y convertiste lo que otros vieron como basura en algo extraordinario. Mi esposo estaría orgulloso». Marcela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Por qué lo hizo, señora? ¿Por qué me dio esa casa sabiendo cómo reaccionaría la gente?» La señora Inés se sentó en una de las sillas del comedor y suspiró. «Porque quería ver tu corazón. Quería saber si eras diferente a todos los demás. Y lo eras. Eres». Se quedaron en silencio durante un momento. Luego la señora Inés se levantó para irse. «Cuida bien de esta casa y de tus hijos, Marcela. Te has ganado todo lo que tienes». Marcela la acompañó hasta la puerta y antes de que se fuera la abrazó. Fue un abrazo breve, pero sincero. La señora Inés no dijo nada, pero Marcela sintió que algo en ella también se había roto y sanado al mismo tiempo. Esa noche, Marcela se quedó despierta en el portal de su nueva casa, mirando hacia la casa museo iluminada con luces doradas. La grieta brillaba en la oscuridad como una cicatriz hermosa. Sus 3 hijos dormían seguros adentro. El futuro ya no era incierto. Y mientras la brisa fresca de la sierra acariciaba su rostro, Marcela susurró una oración de gratitud. Pero algo más estaba por suceder. Al día siguiente, cuando abrió el correo, encontró un sobre con el sello de una universidad de Estados Unidos. Adentro había una carta que comenzaba así: «Estimada señora Marcela, hemos sabido de la Casa Salcedo y nos gustaría incluirla en un documental internacional sobre arquitectura conceptual». Marcela se levantó de golpe, con el corazón martillándole en el pecho. El raspado continuaba, rítmico, insistente, como si alguien estuviera cavando o moviendo algo pesado bajo las tablas. Corrió a la habitación donde dormían sus hijos y los encontró profundamente dormidos. El ruido no venía de ellos. Regresó a la sala, encendió todas las luces y comenzó a buscar. Movió las cajas, levantó las tablas sueltas del piso, buscó alguna trampilla, alguna entrada. Nada.
El sonido se detuvo justo cuando ella estaba a punto de rendirse. El silencio que siguió fue peor que el ruido mismo. A la mañana siguiente, Marcela no fue a trabajar. Llamó a la clínica y dijo que estaba enferma, algo que jamás había hecho. En cuanto los niños desayunaron y salieron a jugar al patio trasero, Marcela salió de la casa y caminó alrededor de ella, estudiando los cimientos. La casa estaba elevada sobre una base de concreto, con un espacio de ventilación debajo, común en las construcciones de la sierra para evitar humedad. Había una reja de metal oxidada en la parte trasera, casi oculta por maleza seca. Marcela se arrodilló, arrancó los arbustos y jaló la reja con todas sus fuerzas. Se dio con un chirrido metálico. Detrás había un espacio oscuro, estrecho, que olía a tierra húmeda y madera vieja. Marcela entró arrastrándose, con una linterna pequeña en la mano. El espacio bajo la casa era bajo, apenas medio metro de altura, y estaba lleno de telarañas y polvo. Avanzó despacio, alumbrando cada rincón. Las vigas de madera que sostenían el piso crujían sobre su cabeza. Entonces vio algo que la hizo detenerse. Marcas en la tierra. Alguien había estado ahí. Las marcas eran recientes, profundas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Siguió las marcas hasta el centro, justo debajo de donde estaba la grieta, y ahí lo encontró. Un cofre de madera viejo enterrado parcialmente, con el borde superior visible entre la tierra suelta. Marcela dejó la linterna en el suelo y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba blanda, recién removida. El cofre era más grande de lo que parecía. Cuando logró liberarlo, lo jaló hacia ella con dificultad. Pesaba mucho. Lo arrastró hasta la salida, lo sacó al patio y se sentó frente a él, respirando con dificultad. El cofre tenía un candado viejo y oxidado. Marcela buscó una piedra grande y golpeó el candado hasta que se rompió. Abrió la tapa despacio, sin saber qué esperar. Adentro había documentos, muchos documentos, enrollados y atados con cintas desteñidas. También había fotografías antiguas, monedas de plata y un sobre manila sellado con cera roja. Marcela tomó el sobre primero, rompió el sello y sacó una carta escrita a mano con tinta negra. La letra era elegante, femenina. Comenzó a leer. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que dejé para ti. Esta casa no es un castigo, Marcela. Es una prueba. Quería saber si eres quien creo que eres. Quería ver tu corazón. La grieta fue diseñada por mi hijo Rodrigo, antes de morir. Él creía que la arquitectura debía contar historias, que una casa podía ser un símbolo de dolor y renacimiento al mismo tiempo. Construí esta casa en su memoria, y te la di a ti porque eres la única persona que ha mostrado fe verdadera, incluso cuando no tenía razón para tenerla. Lo que está en este cofre es tuyo, úsalo sabiamente. Con cariño, Inés Villagrán. Marcela leyó la carta 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Luego, desató los documentos. Eran escrituras de terrenos, títulos de propiedad, acciones de empresas, certificados bancarios. Todo estaba a nombre de la señora Inés, pero cada documento tenía una nota escrita a mano que decía: para Marcela Ibarra, por ser la luz en mis días oscuros. Marcela sintió que el mundo se detenía. No entendía el valor exacto de lo que tenía frente a ella, pero sabía que era mucho, más de lo que jamás había soñado. Las monedas de plata brillaban bajo el sol matutino. Las fotografías mostraban a un joven sonriente, de ojos claros, parado frente a una maqueta de la casa agrietada. Era Rodrigo, el hijo de la señora Inés, el arquitecto. Marcela escuchó pasos detrás de ella. Se volteó rápido y vio a Ismael parado en el umbral de la puerta trasera, con los ojos fijos en el cofre. ¿Qué es eso, mamá? Marcela cerró la tapa del cofre y se puso de pie. Es algo que nos dejaron, algo importante. Ismael se acercó despacio. ¿Quién lo dejó? Marcela respiró hondo. La señora Inés. Todo este tiempo ella sabía lo que hacía. Ismael miró la carta que su madre tenía en la mano. ¿Entonces la grieta no es un defecto? Marcela negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, mijo, es un regalo.
un regalo que tardé mucho en entender. Esa tarde Marcela llevó todos los documentos a un notario del centro. El hombre, un señor mayor de traje gris, revisó cada papel con atención, ajustándose los lentes cada tanto. Cuando terminó, levantó la vista y la miró con seriedad. Señora Ibarra, estos documentos son legítimos. Está usted ante una herencia considerable. Hay propiedades, inversiones y una cuenta bancaria a su nombre con un saldo de 1.200.000 pesos. Marcela sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la silla frente al escritorio y se cubrió la boca con las manos. ¿1 millón? El notario asintió. Y eso es solo el efectivo. Las propiedades y acciones valen mucho más. Necesitará asesoría legal y financiera para administrar todo esto correctamente. Pero puedo decirle que su vida acaba de cambiar por completo. Marcela salió del despacho del notario caminando como sonámbula. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Se sentó en una banca de la plaza principal y se quedó mirando al vacío durante largo rato. La gente pasaba, los niños jugaban, los vendedores ambulantes gritaban sus productos. Todo parecía irreal. Entonces pensó en la señora Inés, en su rostro frío, en su voz seca, en las palabras de fe que ella le había dicho sin esperar nada a cambio. Y entendió. La señora Inés no le había dado limosna, le había dado dignidad, le había puesto una prueba, sí, pero también le había dado la llave para salir de la pobreza. Y Marcela la había pasado sin saberlo. 2 días después, un hombre apareció frente a la casa agrietada. Era alto, de complexión fuerte, con barba recortada y lentes oscuros. Conducía una camioneta negra nueva y cargaba un portafolio de cuero. Tocó la puerta con confianza. Marcela abrió con cautela. «¿Señora Marcela Ibarra?» Ella asintió. El hombre extendió la mano. «Mi nombre es Ernesto Garza. Soy empresario. Tengo una cadena de museos y galerías en el norte del país. He escuchado sobre esta casa y me gustaría hacerle una propuesta». Marcela lo invitó a pasar. Ernesto entró y se quedó inmóvil frente a la grieta. La observó durante largo rato. Caminó alrededor de ella. Tocó las paredes. Midió con los ojos las proporciones. Finalmente se volteó hacia Marcela con una sonrisa amplia. «Esto es extraordinario. Sabía que Rodrigo Salcedo era brillante, pero esto supera todo lo que imaginé». Ernesto sacó unos papeles de su portafolio y los puso sobre la mesa improvisada de Marcela. «Quiero convertir esta casa en un punto cultural, un museo vivo. La gente vendría a ver la arquitectura, a entender el concepto, a conocer la historia detrás de la grieta. Yo me encargaría de toda la inversión, remodelación, mobiliario, promoción, seguridad. Usted seguiría siendo la dueña. Yo solo administraría el lugar y compartiríamos las ganancias. 50-50. Marcela lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? Ernesto se sentó y habló con sinceridad. Porque esta casa tiene un valor cultural inmenso y porque las mejores historias necesitan ser contadas. Esta es una de ellas. Marcela pidió tiempo para pensarlo. Ernesto aceptó y dejó su tarjeta. Tómese todo el tiempo que necesite, pero le aseguro que esta oportunidad no aparecerá 2 veces. Cuando el hombre se fue, Marcela se quedó sola en la sala mirando la grieta. Ya no le tenía miedo, ya no la veía como un defecto. Ahora veía lo que Rodrigo Salcedo había querido decir, que algo roto puede ser hermoso, que una grieta puede ser el inicio de algo nuevo. Esa noche, Marcela soñó con la señora Inés. Estaba de pie junto a la grieta, con una sonrisa apenas perceptible, y le decía, «Sabía que lo lograrías». Una semana después, Marcela aceptó la propuesta de Ernesto. Firmaron contratos, comenzaron los trabajos de acondicionamiento y la casa agrietada empezó a transformarse. Ernesto trajo diseñadores, museógrafos, técnicos en iluminación, colocaron placas explicativas, instalaron pantallas digitales que contaban la historia de Rodrigo Salcedo y su filosofía arquitectónica. Trajeron piezas de arte contemporáneo que dialogaban con la grieta. Y cuando todo estuvo listo,
abrieron las puertas al público. La respuesta fue inmediata. Llegaron turistas de otras ciudades, estudiantes de arquitectura, fotógrafos, periodistas. La casa agrietada de Parral se convirtió en un símbolo. Y Marcela, la viuda que había llegado ahí con 3 hijos y nada más, se convirtió en la guardiana de ese símbolo. Con las primeras ganancias, Marcela construyó una segunda casa en el mismo terreno, esta vez sin grietas, con habitaciones amplias para sus hijos y un jardín donde Julián podía jugar sin peligro. La casa agrietada quedó como museo, abierta de martes a domingo, siempre llena de visitantes que llegaban a maravillarse ante aquella fisura perfecta que dividía y unía al mismo tiempo. Marcela trabajaba ahí como guía, contando su historia, la historia de la señora Inés, la historia de Rodrigo. Y cada vez que alguien preguntaba por qué una casa con una grieta podía valer tanto, ella respondía con una sonrisa. Porque las grietas no siempre significan que algo está roto. A veces significan que algo está a punto de abrirse. Pero una tarde de julio, mientras Marcela cerraba el museo después de la última visita del día, escuchó que alguien tocaba la puerta con insistencia. Abrió y encontró a una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una trenza y ojos grises que le resultaron extrañamente familiares. La mujer la miraba con urgencia. «¿Usted es Marcela Ibarra?» Marcela asintió. La mujer respiró hondo y dijo con voz temblorosa: «Necesito hablar con usted. Es sobre mi abuela, Inés Villagrán, y sobre algo que escondió en esta casa antes de morir, algo que nadie más debe encontrar». Marcela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer frente a ella tenía los mismos ojos grises de la señora Inés, la misma postura recta, la misma intensidad en la mirada. «Pase», dijo Marcela, haciéndose a un lado. La joven entró con pasos rápidos, mirando todo con atención nerviosa, como si buscara algo específico. Se detuvo frente a la grieta y exhaló con fuerza. «Aquí está». Sabía que era real. Marcela cerró la puerta y se cruzó de brazos. «¿Quién es usted?» La mujer se volteó. «Mi nombre es Natalia Salcedo Villagrán. Soy nieta de Inés. Mi padre era Rodrigo, el arquitecto que diseñó esta casa». Marcela sintió que algo dentro de ella se tensaba. Su abuela murió hace 2 meses. ¿Por qué viene hasta ahora? Natalia se pasó una mano por la cara, visiblemente agotada. «Porque no sabía nada de esto hasta hace una semana. Mi abuela dejó cartas, muchas cartas. Una de ellas era para mí. En ella me explicaba lo que había hecho, lo que le había dado a usted y por qué. Pero también mencionaba algo más, algo que dejó oculto en esta casa y que solo debía ser encontrado si usted demostraba ser quien ella creía que era». Marcela frunció el ceño. «Yo ya encontré el cofre. Estaba bajo la casa. Su abuela me dejó documentos, propiedades, dinero. Todo está en orden, ya lo verifiqué con un notario». Natalia negó con la cabeza. «No es ese cofre. Ese era la primera prueba. Hay otro, y ese contiene algo que mi abuela protegió durante años, algo que podría cambiar la historia de nuestra familia, o destruirla». Marcela sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Dónde está ese otro cofre?» Natalia caminó hacia la grieta y puso ambas manos sobre ella. «Aquí, dentro de la pared. Mi abuela me dijo en la carta que si usted había cuidado esta casa, si la había respetado a pesar de todo, entonces merecía saber la verdad. Pero si la había vendido o destruido, entonces la verdad moriría con ella». Marcela se acercó despacio. «¿Qué verdad?» Natalia la miró con ojos brillantes. «La verdad sobre por qué mi padre murió». Marcela recordó la fotografía que había visto en el cofre, el joven de ojos claros parado frente a la maqueta. Rodrigo Salcedo. «Su abuela me dijo que murió en un accidente hace 15 años. Natalia asintió. «Eso es lo que todos creen, pero no fue un accidente. Mi padre se suicidó, y mi abuela pasó 15 años ocultándolo, protegiendo su nombre, su legado. Pero antes de morir, decidió que alguien debía saber la verdad, y eligió que fuera usted». Marcela sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué yo?» Natalia se limpió las lágrimas que comenzaban a caer.
porque usted fue la única persona que la trató con bondad genuina, la única que le habló de fe cuando ella ya no creía en nada. Mi abuela era una mujer dura, sí, pero también era humana, y usted le recordó eso. Natalia sacó de su bolso una pequeña llave de bronce. Esta llave abre un compartimento sellado dentro de la pared. Mi abuela lo construyó personalmente, con ayuda de un albañil de confianza que ya murió. Solo ella sabía dónde estaba, y ahora yo, y ahora usted. Marcela tomó la llave con manos temblorosas. ¿Cómo sabe que no me quedaré con lo que haya ahí y lo venderé? Natalia sonrió con tristeza, porque si fuera ese tipo de persona, ya habría vendido esta casa, pero no lo hizo. La convirtió en algo hermoso. Eso me dice todo lo que necesito saber. Marcela miró la llave, luego la grieta, luego a Natalia. ¿Dónde está el compartimento? Natalia caminó hacia el extremo izquierdo de la grieta, donde ésta se unía con el techo. Tocó una sección de la pared que parecía idéntica al resto. Aquí, hay que presionar 3 puntos al mismo tiempo para que la placa se afloje. Marcela se subió a una silla y presionó donde Natalia le indicaba. Escuchó un clic suave y una sección cuadrada de la pared se movió hacia adelante, revelando un hueco oscuro. Dentro había una caja metálica, sellada, con una cerradura pequeña. Marcela la sacó con cuidado y bajó de la silla. Pesaba poco. La puso sobre la mesa y usó la llave que Natalia le había dado. La cerradura giró con dificultad, pero finalmente cedió. Adentro había un cuaderno de piel gastado, una carta doblada y una fotografía. Marcela sacó la fotografía primero. Era reciente, tomada tal vez 5 o 6 años atrás. Mostraba a la señora Inés sentada en el jardín de su quinta, con una expresión serena, casi feliz. A su lado, de pie, estaba un hombre joven que Marcela reconoció de inmediato. Era Gabriel Fierro, el fotógrafo que había llegado a su casa meses atrás. Natalia miró la foto y asintió. Gabriel era amigo de mi padre. Ellos estudiaron juntos arquitectura y fotografía. Mi abuela lo contrató para documentar esta casa después de que se terminó de construir. Él es quien le tomó esa foto a mi abuela. Marcela sintió que las piezas comenzaban a encajar. Entonces Gabriel sabía desde el principio que esta casa era valiosa. Por eso vino a buscarme. Natalia asintió. Mi abuela le pidió que la vigilara de lejos, que esperara el momento correcto para acercarse a usted. Él cumplió su palabra. Marcela abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de entradas escritas a mano con letra apretada. Eran diarios personales de Rodrigo Salcedo. Marcela comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo. Hoy terminé el diseño de la casa de la grieta. Mamá no entiende por qué quiero construir algo así. Me dice que es deprimente, que la gente va a pensar que está dañada, pero ella no entiende. La grieta no es un daño, es una declaración, es la representación física de lo que siento por dentro. Algo partido en dos que sigue de pie, algo roto que sigue siendo hermoso. Marcela pasó varias páginas. 28 de julio. Ya no puedo más. Las medicinas no funcionan. Los doctores no saben qué hacer. Mamá hace todo lo posible, pero yo solo soy una carga para ella. Tal vez sería mejor si simplemente dejara de luchar. Marcela cerró el cuaderno, incapaz de seguir leyendo. Natalia tomó la carta y la abrió. Esta es la última carta que mi abuela escribió antes de morir. Está dirigida a usted. Le pasó la carta a Marcela. La letra era la misma de la carta del cofre, pero más temblorosa, débil. Marcela leyó en silencio. Marcela, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu parte. Cuidaste la casa de mi hijo. Le diste un propósito. Rodrigo sufría de depresión profunda. Luchó durante años. Construir esta casa fue su último acto de esperanza. Quería demostrar que algo quebrado puede seguir siendo valioso. Pero al final no pudo aplicar esa lección a sí mismo. Yo guardé su secreto porque no quería que su obra fuera manchada por su sufrimiento. Pero ahora sé que eso fue un error. El sufrimiento de Rodrigo es parte de su historia, y su historia merece ser contada completa. Tú eres la persona correcta para hacerlo, porque tú entiendes lo que es estar rota y seguir adelante.
Gracias por recordarme que la bondad existe. Con todo mi cariño, Inés. Marcela dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo en la caja. Se sentó en silencio durante largo rato. Natalia se sentó frente a ella. Mi abuela me pidió en su carta que le diera esta caja solo si usted había demostrado ser digna. Y lo hizo. Ahora la decisión es suya. Puede hacer pública la historia completa de mi padre, incluyendo su lucha con la depresión y su suicidio. O puede guardar el secreto. Yo respetaré lo que decida. Marcela miró a Natalia a los ojos. ¿Qué quiere usted que haga? Natalia respiró hondo. Quiero que la gente sepa la verdad. Quiero que sepan que mi padre era brillante, sí, pero también era humano, que luchó con demonios que nadie veía, y que su última obra fue un grito de esperanza en medio de la oscuridad. Creo que eso puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Marcela asintió despacio. Entonces, eso es lo que haremos. Vamos a contar la historia completa. Vamos a honrar a su padre de la manera correcta, sin ocultar nada, sin vergüenza. Natalia se limpió las lágrimas y sonrió. Gracias, de verdad, gracias. Se pusieron de pie y se abrazaron. Era un abrazo entre dos mujeres que habían sido tocadas por la misma persona, cada una a su manera. Cuando se separaron, Natalia miró alrededor del museo. Este lugar es hermoso. Mi padre estaría orgulloso. Marcela sonrió. Y su abuela también. Natalia se despidió poco después, prometiendo volver pronto para ayudar con la nueva exposición que contaría la historia completa de Rodrigo Salcedo. Los meses siguientes fueron intensos. Marcela trabajó con Natalia, con Gabriel y con Ernesto para crear una nueva sección del museo dedicada a la vida de Rodrigo. Instalaron paneles con fragmentos del diario, fotografías de su juventud, bocetos de sus proyectos, y en el centro, junto a la grieta, colocaron una placa que decía Rodrigo Salcedo, arquitecto, soñador, luchador. Esta casa es su legado, una grieta que no debilita sino que fortalece, un recordatorio de que estar roto no significa estar acabado. La respuesta del público fue abrumadora. Llegaron cartas de personas que habían luchado con depresión, que veían en la historia de Rodrigo un reflejo de su propia lucha. La casa agrietada se convirtió en un lugar de sanación, de esperanza. Marcela seguía trabajando como guía, pero ahora tenía ayuda. Ismael, que ya tenía 14 años, comenzó a estudiar arquitectura por las tardes y ayudaba con las visitas los fines de semana. Camila, de 8 años, aprendió a tocar guitarra y a veces tocaba canciones suaves para los visitantes en el jardín. Y Julián, con sus 5 años cumplidos, corría por el museo contándole a todo el mundo que su mamá era la dueña de la casa mágica con la raya grande. Marcela los veía crecer con una mezcla de orgullo y asombro. Había pasado de ser una viuda sin futuro a ser una mujer con propósito, con seguridad, con dignidad. Una tarde de diciembre, justo antes de cerrar, llegó un grupo de estudiantes de arquitectura de la Ciudad de México. Marcela los recibió como siempre, con calidez y paciencia. Les contó la historia completa, la suya, la de la señora Inés, la de Rodrigo. Los estudiantes escuchaban con atención, tomaban notas, hacían preguntas. Al final, una joven se acercó a Marcela con los ojos húmedos. Gracias por compartir esto. Yo he estado luchando con ansiedad y depresión desde hace 2 años. A veces siento que no voy a poder terminar la carrera. Pero esta historia me da esperanza. Me recuerda que puedo estar rota y aún así crear cosas hermosas. Marcela la abrazó sin decir nada. A veces las palabras no eran necesarias. Cuando todos se fueron y Marcela cerró el museo, se quedó sola frente a la grieta. La tocó con suavidad, como había hecho cientos de veces. Ya no le daba miedo, ya no la veía como un defecto. Era parte de ella ahora, parte de su historia. Pensó en la señora Inés, en su rostro serio que escondía un corazón herido. Pensó en Rodrigo, en su lucha silenciosa, en su genio incomprendido. Pensó en sí misma, en la mujer que había sido y en la mujer que se había convertido. Y sonrió, porque había aprendido que las grietas no siempre destruyen,
A veces abren, a veces dejan entrar la luz, a veces son el inicio de algo nuevo. Marcela apagó las luces, cerró la puerta y caminó hacia su casa, la que había construido al lado del museo. Sus hijos la esperaban para cenar. Ismael había preparado sopa, Camila había puesto la mesa, Julián corría en círculos con un avión de juguete. Marcela se sentó con ellos, tomó sus manos y rezó como siempre lo hacía. Agradeció por el día, por la comida, por la salud, pero sobre todo agradeció por la grieta, por aquella fisura perfecta que le había enseñado que estar rota no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Y mientras comían juntos, riendo, contándose el día, Marcela supo que había pasado la prueba más importante de todas, la de seguir adelante con fe, incluso cuando el camino parecía imposible. A veces, lo que parece una maldición es en realidad una bendición disfrazada. Las grietas que la vida nos pone no están ahí para destruirnos, sino para abrirnos caminos que nunca imaginamos. Marcela nos enseñó que agradecer incluso en medio del dolor, tener fe cuando todo parece perdido y seguir adelante con dignidad puede transformarlo todo. No todo lo roto está acabado. No toda herida es el final.